Hola Aries, bienvenidos a una nueva lectura. Estamos en Tarot de la Emperatriz. Te voy a hablar en el día de hoy, te saludo Augusto, de amores, de destinos, nuevos comienzos. Vas a estar entre dos personas, Aries, el triunfo de un gran amor y sobre todo quiero meterme en tu mente también y en lo que estás pensando en este momento, en tu mente y en tu corazón. Hay que cerrar una etapa, que yo te decía, tenés que cerrar una etapa con alguien. Llegó el momento que volvés a brillar, volvés a ser tú. Ariano, Ariana, como siempre te invito a suscribirte y activar la campanita, te llegarán las últimas novedades. Te posicionás en la cima, te posicionás en la cima. Dice, te desgastaste energéticamente con una persona que no te tendrías que haber desgastado. No te valoró como correspondía, dice Aries, esa persona. Ahora te nutrís de una realidad completamente diferente en la cual sos partícipe de crear esta nueva realidad, esta libertad y cambio a nivel emocional. El proceso de renacimiento, me dicen estas cartas, un nuevo amanecer en tu vida. Te tienen celos, Aries, te tienen celos. Dice, correspondencia con un ángel, eres muy fuerte, transición hacia una nueva etapa de felicidad y de abundancia. Dice, la culminación con éxito de algo, de un proyecto. Es un momento de hacer un balance. Y conectás con Capricornio, Virgo, Tauro o también Libra, signo solar o ascendente, pero dice realización infinita, lo que está en tu mente lo podés transmutar energéticamente a lo que es tu realidad externa. Eso es muy bueno, Ariano, Ariana, porque te das cuenta cuál es el camino. Y el camino es tu esencia, dice la esencia de tu alma, que es increíble en este momento todo lo que viene. Cerraste un capítulo, ahora tu mente está en equilibrio. Estás estructurando, ¿no? Estás estructurando tus creencias, dice, el poder vuelve a tus manos cuando permitiste que otra persona tuviera el poder en sus manos y ahora está en tus manos. Dice, un ariano no puede desprenderse de su poder, de su energía, es un número uno por naturaleza. Eres el signo número uno del zodíaco, por eso que muchas veces te cuesta relegar ese carácter de independencia y de líder natural que tenés. Y, y lo que va a venir te va a asombrar, ¿no? Dice, va a dar sus frutos, una nueva realidad. Dice, la conexión con alguien que puede ser un alma gemela, transmutación energética, poner acción y poner tu energía al servicio también de la humanidad. Eso es muy bueno. Dice, las ideas que tenés son clarificantes también para el resto de las personas. Dice, tenés un plan, pero tenés que diseñarlo para llegar a la meta y alcanzar tus objetivos. Dice Aries, por ahí hay que ir por otro camino. Por eso vamos a entrar en la búsqueda de ese camino, de esas alternativas, pero que eres muy fuerte. Eres una persona muy poderosa en este momento. La persona que tiene el poder en sus manos, el deseo. Pero dice, el deseo de transmutar energéticamente, dice, otras personas que hablan a tus espaldas. Otras personas que hablan a tus espaldas, Aries. Dice, tenés que... No podés desgastarte energéticamente con ese tipo de personas. Entonces, ahora vas a ver una nueva realidad, dice la nueva experiencia de vida, energéticamente hay cambios. Hay cambios, dice. Vas a la velocidad de la luz, dicen estas cartas. Qué buen momento de disipar energéticamente, de desprenderte de todo lo que no te sirve. Tenés una tarea minimalista que hacer en tu casa, oficina, negocio, desprenderte incluso de objetos que no te sirvan, dice. Sintonizar con la nueva realidad, la nueva experiencia, las nuevas personas que vienen a tu vida que son maravillosas. Porque yo te decía, estabas en una frecuencia vibracional muy baja. Ahora estás en correspondencia divina con alguien.
Dice estas cartas, el momento ha llegado, me dice, el momento del compromiso del amor eterno con una persona. A ver, dice, la nueva realidad, un hombre aparece en tu destino del amor, algo que se está alineando, un propósito, ¿no? Un propósito en tus pensamientos que se alinea también con una decisión que viene para ti de transformar tu vida y establecer puentes. A ver, sumergirte en la nueva realidad es posible, dice Aries esta carta. También Virgo, Capricornio, Tauro o que te había dicho Acuario. Acuario también. Son buenos signos. La nueva experiencia, me dice, la vas a conocer una noche a esta persona. A ver, es una persona muy alegre, es una persona muy divertida, puede ser una noche, dice, como que te espera allí, ¿no? Como que te espera, dice, como en un lugar donde hay un buen ambiente, dice, un ambiente colorido, dice, vas a conectar con esta persona. La magia que tenés en este momento de trascender, de ilusionarte del cambio. ¿Mm? El cambio es posible, Ariano, Ariana. La realización infinita, me dice, la realización de tus sueños. Qué buen momento, ¿no? Qué buen momento, ¿sabes para qué? Para disipar energéticamente de tu vida o de tu entorno determinadas personas. Determinadas personas ya no te hacen bien. Ya hay personas que no te hacen bien. Entonces, dice, te decidiste a cambiar, te decidiste a triunfar. Es una decisión para ti triunfar y alcanzar el éxito también a nivel profesional financiero, me dice. Esta carta me habla mucho de las finanzas, como que están en orden o como que estás en paz también y el dinero llama al dinero, dice. Y cuando te vean en este momento con tanta abundancia, te estoy hablando de las energías, ¿no? Dice, otras personas también se van a querer acercar hacia ti, pero no por el dinero, sino porque específicamente, ¿no? Sino porque multiplicás y a las personas les gusta estar justamente rodeadas de personas que puedan ser ejemplo. Y yo creo que en este momento es eso, ¿no? Tenés una luz radiante que inundás. A cada paso que das, es como que brillás, tenés una energía otras personas te ven como una persona muy protectora, muy alegre y feliz. Dicen en este momento que vas a incorporar nuevas características, me diste esa carta. Dice, pero la tristeza queda atrás, dice, hay una persona que te piensa, te sueña, quisiera estar contigo. A ver, viene un hombre también, este hombre, dice que tiene una energía muy poderosa, dice, la testosterona muy elevada, dice. A ver, Aries, qué momento de gratitud, de sorprenderte y sonreírle a la vida. Estás entrando en otro nivel energético, ¿no? En otro nivel energético, dice, te va a dar resultado cosas que antes no te dan resultado. Vas a transformar emocionalmente mucho mejor. Tomas una decisión, la decisión es de trascender, la decisión es de enamorarte, de brillar con luz propia, de alcanzar tus metas y salís del camino de la oscuridad. Otros te van a ver muy feliz. Quiere decir que si otros te ven muy feliz es que estás en un estado de... que ya abandonás el estado ese de melancolía, ¿no? Y ahora como que otras personas te ven transmutando energéticamente, te ven muy feliz y es tu decisión. Es tu decisión actuar en el tiempo presente para transformar tu vida y tu futuro. Dice, sonreíle a la vida, vive enamorado de la vida. Dice, en este momento es como tu misión. Tu misión es cerrar bocas. También dice, como que vas a cerrar muchas bocas, como que hay una complementariedad con alguien que no lo vas a poder creer. Abrirte a la nueva realidad, los desafíos que se terminan cumpliendo. Brillás con luz propia. Esta carta me dice, el brillo de tus ojos, brillar con luz propia. La realidad es expansiva.
porque muchas veces se contraía, pero el universo ahora está en expansión y yo creo que tú estás en consonancia también con el universo. Es muy bueno que aparezca alguien así. Dice, porque hay una persona que lo ha perdido todo. Una persona de tu pasado ha perdido todo, no solo el dinero, sino que también te ha perdido a ti. Dice, emocionalmente ya no vibra en tu misma frecuencia, pero quisiera estar contigo. A ver, tiene como el recuerdo de lo que fue la relación que tuvo contigo, que fue muy explosiva también, dice. Pero ahora necesita un poco de libertad, necesita cambiar cosas, centrarse en sí misma y sacar todo lo que tiene su entorno. Su entorno, dice, la está destruyendo esta persona. Yo creo que tú estás para otra cosa, estás para conectar con un ser feliz, con una complicidad, que haya complicidad y lo que no te van son las relaciones superficiales en este momento. A ver, o te agotaste un poco de las relaciones superficiales o de perder el tiempo, Aries. Yo creo que estás para una conexión muy profunda en tu destino del amor y estás para gozar de felicidad en este momento. Entonces dice, vas escalando en la escala de la conciencia y van apareciendo más oportunidades. Y dice, para ti las oportunidades se pueden renovar día a día. Pues yo lo que veo es eso, ¿no? Veo que estás alineado con un propósito y estás alineado con tu ser interior. Y yo creo que estás para más. No podés desgastarte energéticamente en relaciones infructuosas. En este momento el árbol de la vida me dice ser consistente para alcanzar esa luz, para volver a brillar. Dice como que vas a echar raíces y como que dice un amor como la copa de un pino, ¿no? Un amor gigante es lo que viene hacia ti. Por eso habla del compromiso y del amor eterno. Pero no creas en personas que están hablando a tus espaldas. Dice, hay personas que están hablando a tus espaldas, que están hablando cosas que no son ciertas. Dice, por eso no cuentes todo, no cuentes todo de tu vida, en general no tenés que comentar, hay un cambio de perspectiva, la realización infinita. Dice, no te resignes, no te resignes, hay un tiempo allí a la vuelta de la esquina que significa triunfar, que significa dirigir tu mirada, cambiar tu identidad. Cuando empezás a alinear tu propósito con tu identidad, todo se da, el universo responde. La realidad comienza a ser completamente diferente para ti. Es un momento sobre todo de cerrar bocas, de mirar hacia adelante, de creer, de abundancia, de amor eterno. Es como que vas a sentir en este tiempo que valió la pena. Que valió la pena cambiar tu mirada. Que valió la pena en este momento mirar más allá de tus horizontes, reconfigurar tu vida. Dice, porque dejaste la tristeza a un lado. Dice, en este momento hay una persona, dice que es muy fiel a lo que piensa o a lo que quiere contigo, quiere diseñar el futuro junto a ti. Por eso yo te decía, bueno, vas a estar entre dos amores, vas a tener que elegir bien, vas a tener que elegir bien, dice en este tiempo y que no se junten los caminos, dice, porque ahí dice puede como complicarse la situación. A ver, dice, es una persona muy intuitiva, sabe lo que querés y hacia dónde vas esta persona. Por eso dice, está dispuesta a darte todo, entregarte todo, dice, por hacerte feliz esta persona. Es muy bueno, ¿no? Es muy bueno que la realidad supere a la ficción. Dice en este momento, te sacás las caretas o sacás las caretas de determinadas personas que son falsas. Y yo creo que ya no te tenés que permitir la falsedad, eres una persona muy auténtica. Eso es lo que eres en este momento y se vas a disfrutar más de la vida y del amor. Correspondencia divina con este ángel. Este ángel que viene a tu vida, yo creo que jamás te lo imaginaste. Aries, me encantó estar contigo. Qué lindas cartas te salieron en el día de hoy. Nos reencontramos en muy poquitos días nada más. Así que, por supuesto, recordá suscribirte y darle like a este video para que estemos en contacto. Muchas gracias, Aries, y nos reencontramos muy pero muy pronto.